Año 48 antes de Cristo. En una llanura de Grecia, dos ejércitos romanos se preparan para destruirse. No luchan contra bárbaros. No luchan contra un enemigo extranjero. Luchan entre ellos. A un lado, Pompeyo el Grande, el general más laureado de Roma, con el ejército más numeroso jamás reunido por un romano. Al otro, Julio César, con la mitad de hombres, pero con las legiones más letales que ha visto el mundo. Uno de los dos saldrá de este campo como dueño absoluto de Roma. El otro huirá para morir asesinado en una playa extranjera. Esta es la batalla de Farsalia, el día en que la República Romana recibió su herida de muerte. Para entender Farsalia, hay que entender cómo dos hombres que un día fueron aliados acabaron queriendo matarse. Durante años, César y Pompeyo se repartieron el poder de Roma junto a un tercer hombre, Craso. Eran los amos del mundo. Y no solo socios. Eran familia. Pompeyo se había casado con Julia, la hija de César, a la que amaba de verdad. Mientras Julia vivió, hubo paz entre los dos gigantes. Pero Julia murió de parto. Y poco después, Craso cayó en una guerra lejana. De repente, ya no quedaba nada que uniera a César y a Pompeyo. Solo dos hombres, cada uno con un ejército, y un mundo demasiado pequeño para los dos. El Senado de Roma, que temía a César y a sus veteranos de la Galia, se puso del lado de Pompeyo, y le lanzó a César un ultimátum: disuelve tus legiones y vuelve a Roma como un ciudadano cualquiera, sin ejército y sin protección. César sabía perfectamente lo que eso significaba. Desarmado, sus enemigos lo arrastrarían a juicio y lo destruirían. Así que tomó la decisión que cambiaría la historia para siempre. Con una sola legión, César se detuvo ante un pequeño río en el norte de Italia, el Rubicón, la frontera sagrada que ningún general podía cruzar al mando de tropas. Cruzarlo en armas era declarar la guerra a la propia Roma. César miró el agua y cruzó. La suerte está echada, dijo. Con esas palabras, el mundo romano se hundió en la guerra civil. Pompeyo, cogido por sorpresa por la velocidad de César, hizo algo que nadie esperaba. Abandonó Italia. No huía por miedo, sino por cálculo. Se retiró a Grecia para reunir un ejército colosal desde todos los rincones del este. Reyes aliados, provincias enteras y clientes de toda una vida le enviaron hombres, oro y caballos. Cuando terminó, Pompeyo tenía casi el doble de infantería que César, y una caballería varias veces mayor. César lo persiguió cruzando el mar hasta Grecia. Pero allí, por primera vez, las cosas se le torcieron. Sus hombres pasaban hambre. Los suministros no llegaban. En un primer gran choque, junto a una ciudad llamada Dirraquio, César fue derrotado y estuvo a un paso de perderlo todo. Tuvo que retirarse, hambriento y acorralado, con su leyenda de invencible hecha pedazos. Pompeyo tenía la victoria al alcance de la mano. Solo tenía que esperar. El hambre y el tiempo harían el trabajo por él. Pero en su campamento, los nobles que lo rodeaban estaban impacientes. Olían la gloria. Ya discutían entre ellos quién ocuparía los cargos de César cuando muriera. Presionaron a Pompeyo, lo acusaron de cobarde, hasta que cedió. Contra su mejor instinto, dio la orden de formar para la batalla en la llanura de Farsalia. Justo lo que César llevaba semanas esperando. La mañana del 9 de agosto, los dos ejércitos se desplegaron frente a frente. Y las cifras daban miedo. Las fuentes antiguas hablan de unos 50.000 hombres en el bando de Pompeyo contra apenas 30.000 en el de César. Los historiadores modernos discuten los números exactos, y algunos los rebajan. Pero en algo coinciden todos. César estaba en clara inferioridad.
sobre todo en un arma decisiva: la caballería. Pompeyo alineaba casi 7.000 jinetes. César, apenas 1.000. 7 contra 1. Y ahí estaba el plan de Pompeyo. Un plan sencillo y, sobre el papel, demoledor. Concentraría a toda su enorme caballería en un solo flanco, el izquierdo. La lanzaría en masa contra el ala derecha de César, la barrería del campo. Y luego la haría girar para caer sobre las legiones de César por la espalda. Atrapadas de frente y por detrás, aplastadas como en un torno. Con esa superioridad de jinetes, parecía imposible que fallara. Al mando de esa caballería, Pompeyo puso a un hombre que César conocía mejor que nadie: Tito Labieno. Durante los 9 años de la guerra de la Galia, Labieno había sido el mejor lugarteniente de César. Su mano derecha. El general al que confiaba las misiones imposibles. Pero cuando estalló la guerra civil, Labieno eligió el bando de Pompeyo y del Senado. Ahora, el mejor alumno cabalgaba para aniquilar a su antiguo maestro. Nadie conocía mejor las tácticas de César, y nadie tenía más ganas de derrotarlo. César no era ningún ingenuo. Observó el despliegue enemigo desde su posición y lo entendió al instante. Vio aquella montaña de caballería amontonándose en un solo flanco y supo, sin ninguna duda, lo que Pompeyo planeaba. La jugada era tan evidente que César pudo preparar la respuesta. Una trampa que decidiría la batalla antes de que empezara de verdad. En el mayor de los secretos, César retiró 6 cohortes de su tercera línea, unos 2.000 hombres escogidos, sus veteranos más duros, y los colocó en diagonal, escondidos detrás de su ala derecha, agachados en el suelo, fuera de la vista. Una cuarta línea oculta, que no aparecía en ningún manual de guerra. Los oficiales de Pompeyo, al escrutar el campo enemigo, no vieron nada raro. No tenían ni idea de que esos hombres estaban allí, esperando. Y a esos soldados, César les dio una orden extrañísima. Una orden que, a primera vista, parecía una locura. Cuando llegue la caballería enemiga, les dijo: no arrojéis las jabalinas. No apuntéis a los caballos. Sujetad las lanzas firmes hacia arriba y clavadlas a la cara. Apuntad al rostro de los jinetes, a los ojos, a la boca. ¿Por qué a la cara? Porque César conocía al enemigo mejor que el propio Pompeyo. Aquella lucida caballería estaba formada por jóvenes aristócratas romanos. Nobles, ricos, apuestos, vanidosos, en la flor de la juventud, más preocupados por su imagen que curtidos en la guerra. César apostó fríamente a que esos muchachos, capaces de arriesgar la vida por gloria, no soportarían la idea de quedar desfigurados para siempre. Fue una de las lecturas psicológicas más despiadadas de toda la historia militar. Y en cuestión de minutos, comprobaría si había acertado. Sonaron las trompetas. Se hizo un silencio pesado sobre la llanura. Y entonces, las líneas de César echaron a andar hacia el enemigo, a paso firme, lanzando su grito de guerra. En el flanco izquierdo de Pompeyo, la enorme masa de caballería de Labieno se puso en movimiento, primero al trote y luego al galope tendido. El plan perfecto de Pompeyo se ponía en marcha. Y César lo estaba esperando. La caballería de Pompeyo cargó como una avalancha imparable. Miles de jinetes lanzados contra los apenas 1.000 de César. El resultado fue el previsible. La caballería cesariana, aplastada por el número, empezó a ceder y a retroceder. Labieno ya olía la victoria. Sus escuadrones empujaron hacia adelante, desbordando el flanco, girando para envolver a las legiones justo como estaba planeado. Nada en el campo parecía capaz de detenerlos. Y entonces César dio la señal. Las 6 cohortes ocultas se levantaron del suelo de golpe. 2.000 legionarios veteranos surgieron de la nada, delante mismo de los caballos, en el instante exacto.
y no hicieron lo que un soldado suele hacer en ese momento. No lanzaron sus jabalinas al aire. Avanzaron a paso rápido, con las lanzas en alto, apuntando directamente al rostro de los jinetes enemigos. Y ocurrió justo lo que César había predicho. Aquellos jóvenes nobles, que no temían caer con una espada en la mano, no soportaron ver el acero buscándoles la cara. El pánico se propagó como la pólvora entre las filas. La caballería de Pompeyo, la pieza sobre la que descansaba todo el plan, se quebró en cuestión de segundos. Frenó, dio media vuelta y huyó en desbandada, pisoteándose a sí misma en la fuga. Labieno no pudo hacer nada por contenerlos. Fue el principio del fin. Con la caballería enemiga barrida del campo, la cuarta línea de César no se detuvo a celebrarlo. Giró sobre sí misma y cargó contra el flanco izquierdo de Pompeyo, ahora completamente al descubierto. Al mismo tiempo, César lanzó su tercera línea de reserva, tropas de refresco que aún no habían combatido, contra un enemigo ya agotado de empujar. Las legiones de Pompeyo, golpeadas de frente y de costado a la vez, empezaron a derrumbarse por todas partes. Desde una posición elevada, Pompeyo el Grande lo vio todo. Vio su plan perfecto deshacerse en apenas unos minutos. Vio a su ejército gigantesco, la esperanza de la República, romperse ante un enemigo con la mitad de hombres. Y algo se apagó dentro de él. Sin dar una sola orden más, dicen las crónicas. Se dio la vuelta, caminó hasta su tienda y se sentó en silencio, como ausente. Cuando los soldados de César irrumpieron en el campamento pompeyano, encontraron las mesas puestas para un banquete de victoria que nunca se celebró. Pompeyo ya escapaba disfrazado, con un puñado de fieles. La batalla había terminado. El desastre para Pompeyo fue brutal. Miles de romanos muertos sobre la hierba y decenas de miles de prisioneros. Cuentan que César, al recorrer el campo cubierto de cadáveres de sus propios compatriotas, murmuró apenado: ellos lo quisieron. Con los vencidos fue clemente. Perdonó a la mayoría, incluido un joven oficial llamado Bruto, que años después le clavaría un puñal. Pompeyo huyó hacia la costa y de allí embarcó rumbo a Egipto, buscando refugio en un reino que su familia había ayudado. Pero su leyenda ya no valía nada. En cuanto su barco llegó a la orilla egipcia, los consejeros del joven faraón Ptolomeo, calculando fríamente a quién les convenía tener como amigo, lo asesinaron a traición, nada más poner un pie en la arena. Le cortaron la cabeza. Cuando César desembarcó días después, persiguiéndolo, y le mostraron la cabeza de su antiguo yerno y rival. Cuentan que apartó la mirada y lloró. Farsalia lo cambió todo. Con Pompeyo muerto, César se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano. La República, que llevaba siglos gobernando el Mediterráneo, había recibido una herida de la que ya no se recuperaría. En pocos años, de sus cenizas, nacería el imperio. ¿Fue César un genio militar sin igual? ¿O simplemente tuvo la fortuna de su lado aquel día en Farsalia? ¿Y habría sido Roma más libre si hubiera vencido Pompeyo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo las batallas que forjaron y destruyeron los grandes imperios de la historia, suscríbete. La próxima batalla legendaria ya está en camino.